Quietud. Desde la inmensidad del espacio, nuestro planeta Tierra parece estar quieto, en paz. Pero sabemos que no es así. Todo lo que está sobre él y dentro de él cambia, se mueve. Nuestro planeta se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años, y aunque parece que desde entonces los continentes no se han movido, esto no siempre ha sido así. Para poder explicarlo, necesitamos conocer algunas teorías. En la actualidad, sabemos que los continentes están en constante movimiento. En verdad, más que los continentes, son las placas tectónicas las que se mueven, es decir, fragmentos de la capa superior más fría y rígida de la Tierra. A principios del siglo XX, el alemán Alfred Wegener empezó a hacerse preguntas y a encontrar respuestas sobre la ubicación de los continentes. Lo primero que llamó su atención fue cómo la forma de los continentes parecían piezas de un rompecabezas desarmado, en particular África y Sudamérica. Esto había sido observado ya en 1570. Cuando Abraham Ortelius creó el primer atlas del mundo moderno, descubrió que los continentes a ambos lados tenían semejanzas como si fueran piezas de rompecabezas. En 1911, Wegener descubrió que los fósiles del antiguo reptil Mesosaurus habían aparecido en el sur de África y en Sudamérica, pero no en otras partes del mundo. Como era muy tirado de los pelos pensar que el animalito hubiera cruzado el océano Atlántico a nado, le pareció más lógico que esos dos continentes habían estado unidos mucho tiempo atrás. No solo eso, además, descubrió los mismos estratos rocosos tanto en Sudáfrica como en la costa sur de Brasil. ¿Otra pieza del rompecabezas? Esto no podía ser una casualidad. En 1912 propuso una teoría la que llamó deriva continental, pero la comunidad científica de la época se burló de él. Él decía que los continentes actuales habían estado unidos hace millones de años y que lentamente habían ido deslizándose. Los otros científicos preferían imaginar la existencia de un larguísimo puente que uniera África con América y que ahora estaba oculto bajo el nivel del mar. Esa idea les parecía más sensata que las evidencias que había encontrado Wegener. Pero el bueno de Alfred no se quedó quieto y siguió investigando. Y encontró que en el archipiélago Svalbard, ubicado en el océano glacial ártico, había fósiles de cícadas y helechos, es decir, unas bonitas plantas tropicales en pleno casco polar. La presencia de estos fósiles en esa zona le sugería a Wegener que el archipiélago tuvo en un pasado lejano un clima tropical. También descubrió que los montes Apalaches de la costa este de Estados Unidos estaban relacionados geológicamente con las formaciones caledónicas de Escocia. La cosa iba tomando forma. Todo esto lo llevó a plantear la existencia hace millones de años de un supercontinente. Un inmenso espacio de tierra en el que estaban unidos los territorios actuales. Lo bautizó Pangea, del griego pan, todo, y gea, tierra, es decir, toda la tierra. Pero el gran problema que tenía su teoría era que carecía de un mecanismo geológico que explicara por qué los continentes se movían. Alfred desconocía la existencia de las placas tectónicas. Lamentablemente, Wegener murió antes de que su teoría pudiera comprobarse científicamente. En la década de 1950, la geóloga Mary Thorpe jugó un papel determinante en esta historia. Basándose en las mediciones del fondo del océano Atlántico realizadas con un sonar, creó el primer mapa del lecho oceánico. En este mapa se podía apreciar la cordillera más larga del mundo, pero además en medio, un gran surco central, una fosa, una especie de corte en la tierra.
Mary Tharp estaba maravillada con su descubrimiento, pero fue maltratada por sus compañeros y colegas que decían que su teoría sonaba demasiado parecida a la locura de la deriva continental que había planteado Wegener. Ella, como el pobre Alfred, tampoco se dio por vencida. Años después, Mary junto con su escéptico colega Bruce Hessen descubrieron que el mapa de epicentros de terremotos en el océano coincidía perfectamente con la fosa. Ese surco era la división entre dos placas tectónicas. Mary Tharp siempre había tenido razón y también Wegener. ¿Cómo explican estas teorías los movimientos que ocurren en nuestro planeta? Para poder comprenderlos mejor, tenemos que recordar primero cómo es que está formado nuestro planeta. El núcleo es la capa más profunda y central de la Tierra. Está compuesta fundamentalmente por hierro y níquel. En el núcleo se genera el campo magnético terrestre. Posee altas temperaturas que rodean los 6000 grados centígrados. Sobre el núcleo se encuentra el manto, que ocupa aproximadamente el 85% del volumen de la Tierra y tiene un espesor de 2900 kilómetros. Su temperatura va desde los 800 grados cuando está más cerca de la superficie y alcanza temperaturas tan altas de hasta 3000 grados centígrados cuando se encuentra más cerca del núcleo. Sobre el manto se encuentra la corteza terrestre. Es la capa más externa y delgada. Ocupa tan solo el 1% del volumen total de la Tierra. Debido a las diferencias de temperatura entre el núcleo y la corteza terrestre, se producen corrientes de convección a lo largo de todo el manto. Veamos este punto en mayor detalle. El calor generado en el núcleo asciende hasta el manto, que es más frío. A medida que el manto se calienta, parte del material que lo conforma se vuelve más ligero, por lo que se mueve hacia arriba hasta llegar cerca a la superficie. Aquí empieza a enfriarse y cuando estos materiales se enfrían, se vuelven más densos y pesados, por lo que se hunden hacia el interior. Allí se calientan de nuevo y vuelven a ascender otra vez. A esta circulación de material caliente y frío se le llama corrientes de convección. Y es este proceso continuo que produjo las fracturas que derivaron en la formación de los continentes y hacen que las placas de la corteza terrestre se muevan, produciendo así el desplazamiento de los continentes. Las zonas donde las placas entran en contacto se denomina límite de placas y son principalmente de tres tipos. 1. Límites transformantes. Ocurre cuando dos placas tectónicas se rozan horizontalmente, deslizándose lateralmente una junto a otra. El roce entre ambas placas produce una intensa actividad sísmica. Un ejemplo de este tipo es la placa del Pacífico que se desliza respecto de la placa norteamericana, formando la falla de San Andrés, que se extiende a lo largo de 1300 kilómetros. 2. Límites divergentes. La mayor parte de los límites divergentes se hallan bajo el mar. Son aquellos donde las placas se separan entre sí, permitiendo el ascenso del magma, que asciende desde las profundidades del manto y se extiende sobre el fondo marino, donde se enfría y solidifica, creando nueva corteza oceánica. Este es el caso de la dorsal mesoatlántica que divide el océano Atlántico de norte a sur a lo largo de más de 15.000 kilómetros de longitud. Viene a ser una extensa cordillera sumergida en el fondo del océano, que continúa ensanchándose a razón de unos 3 centímetros por año. En algunos lugares como Islandia, las dorsales sobresalen por encima del nivel del mar, dando lugar a la formación de las islas volcánicas. Y un ejemplo de límite divergente en zonas continentales lo tenemos en el Gran Valle del Rift en el este de África. Es una gigante fractura geológica que se extiende a lo largo de casi 5.000 kilómetros de longitud y que en unos millones de años podría separar el continente africano en dos. 3. Límites convergentes. Los procesos que se activan en el límite de placas convergentes dependerán del tipo de corteza de las placas que entran en contacto. Cuando una placa continental choca con una placa oceánica,
La placa oceánica, por ser más densa y pesada, se subduce bajo la placa continental, generando actividad sísmica y volcánica. Un ejemplo de este tipo es la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, que formó la cordillera de los Andes. Cuando dos placas oceánicas convergen entre sí, también se produce una subducción. Una de ellas se desliza bajo la otra y se funde en el manto. Parte del magma asciende y originan volcanes submarinos. Con el tiempo llegan a ser más altos que el nivel del mar, formando así una cadena de islas. Estas adoptan la forma de un arco y son conocidas como arcos insulares. Un ejemplo de este tipo es la placa del Pacífico, que se subduce bajo la placa filipina, formando las Islas Marianas. Y cuando dos placas continentales chocan entre sí, al tener ambos las mismas densidades, no se subduce ninguna de ellas, sino que se comprimen y una de ellas es forzada hacia arriba, formando una cadena montañosa. Fue así que hace millones de años, la placa que transportaba a la India chocó con el continente asiático, dando origen a la cordillera del Himalaya, que tiene la montaña más alta del planeta, el Everest, con 8.848 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y seguimos trabajando. Hasta la próxima.